Bien, ellos me han apoyado, hermanos. Mi esposa es una trabajadora incansable, constante en la iglesia, hermanos. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque cuento con su apoyo. Mi esposa, cuando recién nos convertimos y después de un tiempo le decía que yo quería ser pastor, que el Señor me estaba llamando ahí, a ella no le parecía, ¿verdad? Ella decía, no, va a ser mucha responsabilidad. Y tenía razón, ¿verdad? Yo estaba bien emocionado y bien contento, pero ella estaba mirando la responsabilidad que venía. Y gracias a Dios, pues, que a pesar de la responsabilidad, cuando el Señor nos dio la oportunidad para servir, que ella estuvo dispuesta. Y mi esposa servía, en todas las congregaciones donde estuvimos, ella siempre sirvió enseñando o haciendo otras cosas, pero siempre sirvió. Solo no quería ser la esposa del pastor. Y hermano, gracias a Dios por mi esposa, porque ha sido un gran apoyo para mí y un aliciente, hermanos. Ha habido ocasiones donde yo estoy desalentado, desanimado y mi esposa, no, tenemos que seguir adelante. Acuérdate a quién servimos y para quién estás haciendo todas las cosas. Así que, hermanos, gracias a Dios por ella. Así que cuando yo le pedí a Dios antes de ser cristiano una esposa que pudiese creer en Él y que pudiésemos hacerlo juntos, pues no se equivocó el Señor, ¿verdad? El Señor me concedió una buena esposa y nos ha dado buenos hijos, hermanos. Mis hijos han sido buenos y obedientes con nosotros. También ellos comparten algo de la carga de su papá, aunque indirectamente, pero también ellos comparten eso. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias a ustedes porque soy pastor, primero porque Dios me llamó, pero un pastor sin congregación, pues no es pastor. Así que ustedes me dan esa dicha y ese gozo de considerarme su pastor. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, y vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar a la palabra de Dios. Hermanos, pedirles que oren mucho, porque en estos días estoy queriendo juntar, hermanos, y animar a toda nuestra congregación, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad?, a todos los hermanos que quieren participar este año que viene, sirviendo en diferentes ministerios aquí en nuestra iglesia. Y por años, hermanos, le he pedido al Señor que tuviésemos un buen grupo de hermanos con los que podríamos compartir, hermanos, el ministerio, el servicio a Dios. Y yo estoy orando a Dios que ahora este año vamos a tener más hermanos y hermanas que decidan servir. Y cuando hay un grupo de personas dispuestos a servir, se puede hacer un plan de iglesia, un proyecto. Podemos fijarnos metas. Y hermanos, yo estoy orando a Dios que este año que entra sea ese año. Y oro que el Señor, así como hemos orado que el Señor enviara obreros a su mies, que ahora sea este año que entra sea así. Ore pues porque haya esta disponibilidad de servir al Señor y luego también, hermanos, que nos dé sabiduría y planear, hermanos, guiados por la mano de Dios, que a nuestra iglesia, nuestros objetivos y cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, para que el Señor nos dé sabiduría. Bueno, hermanos,
Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos ponemos delante de ti esta mañana y suplicamos que tú escudriñes nuestros corazones. Y Señor, que saques, Señor, a la luz nuestras motivaciones y nuestros propósitos, el fin que perseguimos en nuestra vida. Suplico, Señor, que renueves nuestro compromiso, Señor, de servirte. Ayúdanos, Señor, a despertar, si así es necesario, Señor, de nuestro letargo, Señor, de nuestro adormecimiento espiritual, y que haya verdadera adoración, Señor, y verdadero servicio, Señor, y corazones y personas dispuestas, Señor, a darte la gloria, Señor, con sus vidas. Padre, ayúdame, Padre, en esta enseñanza, esta predicación, que llegue, Señor, como ha llegado el mío, al corazón de todos mis hermanos. Y Señor, y podamos nosotros actuar en congruencia, Señor, a lo que vamos a oír. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, descansen, tomen su lugar. Hermanos, no es nuevo nada de esto, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, hermanos, que no quiere, hermanos, ser responsable delante de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículos 17, 18, que los seres humanos, hermanos, habiendo conocido de Dios, decidieron no tomar en cuenta a Dios, ni le glorificaron como a Dios. Así es, hermanos, la naturaleza humana. No es nada nuevo que no querramos los seres humanos, o no quieran las personas ser responsables delante de Dios. Pero esta mañana yo quiero decirle, hermano, y refrendar y afirmar que usted tiene responsabilidades para con Dios. Tenemos responsabilidades para con nuestro Dios. Y, hermanos, que el Señor nos ha llamado, hermanos, y nos ha salvado, hermanos, y que tenemos deberes, hermanos, que tenemos, Dios nos ha dotado con dones a todos, y, hermanos, nos ha dado capacidad para desenvolver, hermanos, ministerios que van a edificar, a preparar a la iglesia del Señor para traer gloria a su nombre. Así que, hermanos, pensando en todas estas cosas, hermanos, sé que la palabra responsabilidad en veces suena, hermanos, como algo fuerte o una carga. Va a hablar de responsabilidad, me va a poner más cargas. Hermanos, y vamos a ver que esta es una palabra que, por lo contrario, hermanos, que es una palabra que está ahí para hacer que nosotros, hermanos, andemos como el Señor quiere que andemos, que vivamos como el Señor quiere que vivamos, que es una palabra, hermanos, que está ahí para levantar, para dar fuerza, hermanos, para prepararnos para lo futuro. Hermanos, un escritor en un diccionario bíblico dice: responsabilidad implica cierto nivel de conocimiento, de deber y libertad de acción, para justificar que una persona dé cuentas o se le considere responsable. Asimismo, implica un nivel razonable de inteligencia y de sentido común. A una persona mentalmente deficiente no se le puede exigir que sea responsable por sus acciones. Los niños pequeños no han llegado a la edad de la responsabilidad, por lo cual están sujetos a juicio como quienes han
como quienes la han alcanzado, no están sujetos a juicio. Generalmente la Biblia presenta al hombre como un ser que en su estado normal es responsable ante Dios y por tanto debería rendirle cuentas por la forma en que ha vivido y recibir castigo o recompensa correspondiente. Bien, hermanos, abra su Biblia, Génesis 1:27. Según lo que acabamos de leer de esta descripción, hermanos, de responsabilidad, nos hacemos esta pregunta. ¿Somos los seres humanos responsables delante de Dios? Hermanos, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo o los dotó con las capacidades racionales, hermanos, emocionales, hermanos, con voluntad, con libre elección, hermanos, como para que ellos sean responsables, con la capacidad, con moral, ¿verdad? Con la capacidad de discernir, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Bueno, hermanos, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, este versículo, normalmente cuando lo examinamos vemos, hermanos, que fue Dios quien decidió darnos el ser, la existencia. Vemos un capítulo más adelante, cómo es que hizo eso el Señor, tomó tierra, barro del suelo, luego que formó un cuerpo, sopló en él y le dio aliento de vida con ello. Pero este versículo en el 27 hace un resumen, hermanos, de lo que es, hermanos, nuestra constitución. ¿Quiénes somos, hermanos? Y el Señor nos dotó con un espíritu. El Señor nos dotó con raciocinio. Hermanos, Dios nos dotó con amor racional. Nosotros no amamos por instinto, nosotros pensamos y amamos. Nos dotó con voluntad, hermanos. Por lo tanto, porque podemos razonar, pensar, distinguir entre una cosa en la otra, porque tenemos, hermanos, elección, entonces somos responsables. Hermanos, y cuando Dios nos hizo también, cuando nos hizo con estas características, nos hizo seres sociales, para vivir hermanos, en relaciones, para vivir, hermanos, vaya la redundancia, en una sociedad. Y hermanos, y cuando uno vive en sociedad o uno establece relaciones, hermanos, uno es responsable ya. El hecho, hermanos, de que, por ejemplo, yendo usted por el camino, se encuentra un señor, una señora desconocida, y esa persona esté en necesidad, se haya accidentado, se haya golpeado, o tenga necesidad de alguna cosa, hermanos, y usted no la conoce. El hecho de no ser un íntimo de esa persona no quiere decir que no somos responsables ya. Hermanos, el hecho de que usted sea un ser racional, que esté hecho a la imagen de Dios, lo hace responsable. Nos hace responsables. Ahora, tenemos una relación, o estableció Dios, hermanos, cuando nos formó una relación íntima con Él. Por lo tanto, hermanos, tenemos una responsabilidad con Dios. Siempre la ha habido, siempre la ha existido. Aunque usted no conocía a Dios y estaba lejos de los caminos del Señor, no conocía a Jesucristo, usted ya era responsable, hermanos. Para analizar este versículo, hermanos, tenemos que ver nosotros que en Génesis, cuando Dios formó a Adán no se le dijo, amarás al Señor tu Dios. No se le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se le dijeron esas cosas, hermanos, porque el simple hecho de haber creado a Adán con una conciencia, hermanos, y con moral, Adán entendía, hermanos, que ya era responsable delante de Dios, que era responsable cuando le dio el Señor a una esposa, era responsable por su esposa.
Cuando el Señor lo creó y abrió sus ojos, hermanos, y pegó el primer suspiro, hermanos, y pudo ver la gloria de Dios y oír a Dios, desde entonces Adán es responsable. Hermanos, ahora los psicólogos o los sociólogos dividen este tipo de responsabilidad, hermanos, de esta manera. A uno se le llama responsabilidad afectiva. ¿Cuál es esta? Trata con el impacto de nuestras acciones y palabras en las emociones de los demás, dentro de las relaciones interpersonales. Implica empatía, comunicación honesta y cuidado del otro, considerando cómo nuestras decisiones afectan emocionalmente a quienes nos rodean. Su meta es crear vínculos saludables, claros y respetuosos, basados en la validación de sentimientos y conciencia emocional. Hermanos, por inferencia, hermanos, hay una característica de esta responsabilidad afectiva, que el Señor o nosotros la entendemos como amor. Es el amor, hermanos, y esta responsabilidad afectiva, o esto que está, hermanos, en nuestra Constitución, hermanos, por ser imagen de Dios, se le llama también obligación implícita o responsabilidad tácita. Cuando alguien tiene un deber o una responsabilidad en una relación, no necesita decirse, porque se asume de manera implícita. Esto se denomina responsabilidad tácita u obligación implícita. En las relaciones existen acuerdos y cuidados que se esperan sin tener que ser verbalizados, porque forman parte de la base del compromiso o del vínculo. Esto, hermanos, era lo que Adán y Eva tenían con Dios. No tenía necesidad Dios de decirles: amarás al Señor tu Dios, o se amarán uno al otro. Como tampoco tiene el Señor necesidad, hermanos, de decirnos que debemos nosotros amarle a Él. Si lo hizo, hermanos, lo hizo por el pecado que hay en nosotros. Pero, hermanos, también la Biblia llama esto como la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Así que, tanto Adán como Eva, por ser imagen de Dios, hermanos, y por haber sido creados con la capacidad de amar, tenían una responsabilidad delante de Dios, igual que usted y yo. Aunque Dios no nos diga, o aunque ustedes conozcan, hermanos, una parte de la Biblia que le diga, o que no exista un versículo que le diga: mira, cuando tu hermano necesita un aventón y lo ves tú caminando por el camino, detente y llévalo tú. No hay un versículo que diga eso en la Biblia, pero está implícito en la idea de que es tu hermano. Caín, hermanos, cuando quiso, cuando él quiso, hermanos, evadir su responsabilidad por no saber, según él, dónde estaba Abel, le dice al Señor: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta: sí, sí lo eres. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad con quien, hermanos, con quien tengamos contacto, con quien establezcamos relaciones. Y hoy yo les quiero hablar de su relación con Dios. De mi relación con Dios. Hay otra responsabilidad, hermanos, muy tomada de la mano de esta, y esta es la responsabilidad ética. Responsabilidad moral. Es más amplio. Tiene que ver con el deber de actuar éticamente según principios, valores, normas sociales o religiosas, sin limitarse al ámbito emocional o solo a las relaciones personales. Involucra la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, y la obligación de rendir cuentas no solo ante otras personas, sino también ante Dios o a la sociedad en su conjunto. Este tipo de responsabilidad puede abarcar decisiones legales, éticas, espirituales, sociales, aún sin un componente emocional directo. Adán
y Eva, hermanos, según los pasajes de la Biblia, pecaron contra Dios. Negaron su propia naturaleza, porque Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa, negaron su naturaleza, negaron sus deberes o sus responsabilidades para con Dios. Y ese sigue siendo el pecado de nosotros en estos días, hermanos. El pecado de las gentes. Niegan su responsabilidad para con Dios. Cuando ellos pecaron, hermanos, ellos tenían esa responsabilidad afectiva hacia Dios. La entendían, la sabían, no tenía que haberles dicho eso el Señor, pero ellos, hermanos, fueron persuadidos o convencidos o engañados por Satanás, pero ellos sabían que tenían esa responsabilidad con Dios. Sabían, hermanos, que al acceder a lo que se les estaba presentando era una traición hacia Dios. Entendían perfectamente eso. También, hermanos, se pudiera ver que es una falta de amor para con Dios. Ambos hermanos, especialmente Adán, hermanos, había visto a Dios hacer todas las cosas. Había visto en la mano del Señor en todo lo que había sido creado. Y todo eso despertaba en él asombro. Hermanos, más asombro ver, hermanos, que al Señor hacerlo dormir, de su costado formar otro ser humano, a formar a Eva y habérsela a Dios entregado como ayuda idónea. Todas esas cosas, hermanos, deberían de haber despertado admiración, respeto, asombro, amor por Dios. Y al pecar, hermanos, violaron estos deberes o esta responsabilidad que ellos tenían para con Dios. Ambos, hermanos, decidieron no confiar en Dios, porque al creer las palabras de la serpiente, hermanos, estaban demostrando poca o nada de confianza en Dios. Tenían que haber confiado en Dios. Adán, entonces, debido a su semejanza a Dios, tenía una responsabilidad ética con Dios y, hermanos, no solo una responsabilidad afectiva, sino ética. Porque también el Señor, hermanos, en Génesis 1, 27, 28, dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear a los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí, hermanos? Haciendo al hombre responsable. Dios le estaba asignando al hombre una tarea, lo estaba haciendo vicerregente de toda su creación, hermanos. Entonces la responsabilidad, hermanos, ha existido desde que Dios creó al mundo. Y no debiera de asustar la palabra responsabilidad. Cuando Dios asignó esta tarea al hombre, entonces lo hacía responsable de estas cosas. También, hermanos, le dio un mandamiento. En Génesis 2, 16 y 17 mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. También entonces, hermanos, es su responsabilidad ética con Dios, quebrantaron a Adán y Eva porque desobedecieron a Dios. Obedecer a Dios es la primera y más grande responsabilidad del hombre. Obedecer a Dios en amor y reverencia y no solo por obligación. Segundo lugar, hermanos, decidieron no servir a Dios. Servir a Dios, decidir firmemente servir a Dios, liderando su hogar hacia el servicio o a la fe. Adán y Eva no solo pecaron cumpliendo sus deberes para con Dios, sino que no se hicieron responsables de su culpa. Dice en Génesis 3, 18 al 13, y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire
del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo, hermanos, a hacer frente a su responsabilidad. Porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Desde que entró el pecado en el mundo, hermanos, somos seres irresponsables. No queremos ser responsables delante de Dios. El pecado, hermanos, hace que la gente sea irresponsable, que evadamos nuestro compromiso con Dios, hermanos, nuestro deber de amarlo, de honrarlo, de obedecerlo. Hermanos, el pecado, como vemos en estos versículos, trajo vergüenza y culpa. Y en vez de esa vergüenza y culpa, hermanos, hace que nos queramos esconder de Dios o nos queramos esconder, hermanos, de confrontar nuestras responsabilidades. Esto también hace que la gente, hermanos, postergue o que posterguemos nuestro encuentro con Dios. Cosa, hermanos, que no hace ningún bien, porque de todas maneras nos vamos a encontrar con Dios. Adán y Eva no pudieron evitarlo. El Señor los encontró. Y el Señor, hermanos, los juzgó. Pero ellos no admitieron su culpabilidad. Dios castigó a Adán y Eva. Eso es, hermanos, inminente. Usted, hermanos, y yo, no podemos ir por la vida pensando, hermanos, que nos vamos a salir con la nuestra. Vamos a darle cuentas a Dios, hermanos, de no haberlo amado y de no haberlo obedecido, de no haber seguido su ley, de ser desobedientes. Y es triste, hermanos, es normal, creo yo, ver y triste a la gente del mundo hacer eso. Pero cuando en la iglesia de Dios, hermanos, cuando los redimidos del Señor no quieren enfrentar su responsabilidad delante de Dios, eso es vergonzoso, es humillante y es deprimente, hermanos. Es triste. Y la realidad, hermanos, es que lo posterguemos, nos escondamos. De todas maneras, no vamos a escapar el juicio de Dios. Dios, entonces, dictó su juicio sobre Adán y Eva. Perdieron ellos todo lo que tenían con el Señor. Pagaron un precio muy alto y muy duro por su pecado. Vino la separación de Dios, vino la muerte, entró la maldad en el corazón de Adán y en toda su descendencia. Se rompieron ambas responsabilidades, afectiva y moral, no solo con Dios, sino entre todas las otras relaciones entre los seres humanos. ¿Tenemos nosotros, hermanos, una responsabilidad con Dios? ¿Sí o no? Y aún, hermanos, se nos va a demandar más. A Adán y Eva se le demandó lo que ellos supieron, lo que ellos conocieron, lo de la revelación de Dios que ellos estuvo a su alcance. A Abraham, a su descendencia, a los israelitas, a Job y a todas estas personas, hermanos, de fe del Antiguo Testamento y a los que no fueron de fe, pero tuvieron la revelación de Dios, hermanos, se les va a juzgar cada uno según su conocimiento de Dios. De manera que el juicio, hermanos, cuando Dios omita su juicio, no va a ser igual para todos. O va a ser igual en el sentido de que cada uno va a dar cuentas de lo que sabía. Eso nos hace a ustedes y a mí más responsables. Porque nosotros hemos visto, hermanos, la salvación de Dios.
Porque nosotros tenemos ahora, hermanos, en Jesucristo, un vínculo íntimo con Dios. Porque a nosotros se nos ha dado la oportunidad, hermanos, de restablecer nuestra relación con Dios. Efesios 2:13 al 18 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se da cuenta, hermanos? Somos mucho más responsables que las personas del pasado. Ellos no alcanzaron, muchos de ellos, hermanos, tuvieron fe en la venida del Salvador del mundo, pero nosotros tenemos el testimonio y la revelación completa, hermanos, de ese plan de Dios y de esa salvación, hermanos, de lo que el apóstol Pablo, llamaba el misterio escondido. Ya no está escondido para nosotros. Bueno, está escondido, dice luego él, en los que se pierden. Pero para nosotros, sus escogidos, conocido. De manera, hermanos, que si aún sabiendo estas cosas, somos irresponsables con Dios, hermanos. El Hebreos dice que, hermanos, solo nos espera un juicio. Cosa terrible es caer, hermanos, de un Dios vivo. A nosotros se nos da una nueva oportunidad, así que tenemos, hermanos, aún más deberes para con Dios y para con Jesús. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de seguir al Señor Jesús, de entregarnos de manera completa a Él, hermanos, negando nuestros propios intereses, siguiendo su ejemplo de sacrificio, humildad y amor, hermanos, en nuestra vida diaria. Tus responsabilidades para con Jesús, considerando su sacrificio en la cruz, se fundamentan en vivir una vida que refleje gratitud, amor y obediencia a sus enseñanzas. Esto implica asumir compromisos morales, afectivos, que evidencien una comunión real y activa con Dios. A nosotros se nos da una oportunidad para ser responsables con Dios y, hermanos, también sigue vigente, hermanos, que nosotros fuimos creados para hacer gloria, para la gloria de Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto es algo que tenemos que entender. Esto es un deber afectivo para con Dios, hermanos. El fin de nuestra existencia, hermanos, el fin supremo, hermanos, es llevar gloria al nombre de Dios. Y los redimidos, hermanos, los creyentes, los que nos ha alcanzado, hermanos, la sangre de Cristo, hermanos, tenemos aún mayor responsabilidad, hermanos, de ser fieles, de ser constantes, hermanos, y de dar buen testimonio de nuestro Señor y de nuestro Salvador en la iglesia, en la casa y donde quiera que estemos. Si Él dio todo por nosotros,
nosotros tenemos que también dar todo por Él. Deuteronomio 6:5 también nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Señor Jesús también dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese también es nuestro deber. Nuestro deber para con Dios y con Cristo, hermanos, es servir a ese Dios. Yo doy gloria a Dios cuando, hermanos, lo obedezco, cuando sirvo. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pecamos contra Jesús cuando no consideramos su sacrificio, cuando somos desleales e ingratos. Pecamos contra Él cuando evadimos nuestra responsabilidad de amarlo. Pecamos cuando no cumplimos nuestra responsabilidad moral de obedecerlo y de seguir sus enseñanzas. Pecamos cuando no tenemos confianza en Él, como para tomar la cruz y seguir en pos de Él, pensando, hermanos, que eso nos va a llevar a la ruina, que eso nos va a llevar a una vida de dolor. No conocemos a Dios. Si eso nos atemoriza, no conocemos el amor y la bondad y la fidelidad de Dios. Pecamos contra Dios cuando buscamos nuestra propia gloria en esta vida. Pecamos cuando no le amamos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Pecamos cuando no queremos servir a ese Señor. Pecamos cuando no queremos admitir nuestras culpas delante de Él. Pecamos cuando nos escondemos de Dios, cuando postergamos nuestro encuentro con Él. Pecamos cuando creemos que no habremos de dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho. La Biblia le dice, hermanos, y nos dice a toda la gente, hermanos, que pecamos y que queremos evadir nuestra responsabilidad con el Señor. Nos llama negligentes. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente de su trabajo es hermano del hombre disipador. Los llama perezosos. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Apocalipsis nos llama a cobardes, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre. La Biblia nos llama indiferentes. El siervo que enterró el talento, hermanos, porque temía a su Señor, hermanos, fue castigado. La Biblia, hermanos, nos llama rebeldes, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. El que resiste conscientemente a obedecer a Dios o a cumplir su deber. Alguien que es escapista o evasivo, que busca excusas o distracciones para evitar enfrentarse a la responsabilidad de Dios. La psicología dice una persona que sabe que tiene responsabilidad, pero las ignora, las pospone, huye de ellas o simplemente las elude, puede ser llamado de varias maneras, dependiendo del contexto. Irresponsable, porque no cumple con sus deberes y compromisos, no se puede exigir, no cumple su responsabilidad. Procrastinador, que tiene el hábito o conducta de posponer actividades o tareas importantes, usualmente por miedo, ansiedad o pereza. Negligente. Pero nosotros, hermanos, el Señor no nos ha llamado para ser ni negligentes ni ninguna de esas otras cosas. El Señor nos ha llamado para obediencia, para fe y para servicio. 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, mis amados hermanos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
No se desaliente ni se desanime, no dé marcha atrás. Cumpla sus responsabilidades para con Dios, principalmente. Recuerde que servimos a Dios. Que el primero, hermanos, que tenemos que nosotros amar es al que nos amó primero. Que tenemos que buscar al que nos buscó a nosotros. Y debemos de servir al que nos sirvió primero. Pidamos a Dios nos conceda humildad y corazones abiertos, reconociendo que Dios es el único que es digno de toda gloria, honor y alabanza. Pidamos a Dios que renueve en nosotros el espíritu de compromiso, fiel, que fortalezca nuestra fe, nos impulse a cumplir con nuestros deberes hacia Él, que nos ayude a abandonar la pereza espiritual, la irresponsabilidad, nos ayude a vivir con integridad, amor y obediencia como hijos suyos. Que cada acción y cada palabra, pensamiento, refleje la gracia y la verdad de Dios. Que sirvamos con sacrificio y alegría, recordando el amor de Jesús en la cruz por nosotros. Que nos dé el Señor valor para sostenernos firmes hasta el fin. Paciencia para perseverar en las dificultades. Y un espíritu unido que edifique a la iglesia y glorifique el nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser responsables, Señor, a no huir del llamado que tú nos has hecho. A no huir, Señor, cuando tú nos llamaste, Señor, por medio de tu cruz, a ser ahora tu pueblo, a anunciar tu nombre, a ser un pueblo obediente. Cuando tú nos llamaste, Señor, a vivir, Señor, en santidad. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Porque no hemos tomado en serio, Señor, tu cruz, la fe, la iglesia. Perdónanos, Señor, por ser inmaduros, por comportarnos, Señor, como niños, por pensar, Señor, que el servicio a ti, Señor, es una elección. Que podamos jugar contigo, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser responsables. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que glorifique tu nombre en todas las cosas que ella hace. Ayúdanos como familia, Señor, a que tu nombre sea glorificado en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, en nuestros lugares de trabajo, que tu nombre sea glorificado por nuestra conducta, nuestra obediencia. Nuestras relaciones en la iglesia, Señor, que tu nombre sea glorificado por el amor que hay entre nosotros, por la fidelidad. Padre, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén. Hermano Ramos. Puestos de pie, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios.
vamos a cantar otro himno, el número 330, Alcancé salvación.